Vilcabamba como inca. ¿Ya? Entonces, el nombre Tupac Amaru significa serpiente resplandeciente en quechua. Bueno, Tupac Amaru hizo su sublevación. El concepto de sublevación es irse en contra de un español o de una clase, de una raza superior, en este caso el español. Hizo su sublevación en el año 1572. En el año 1571 muere su medio hermano, se llamaba Tito Cusi Yupanqui, era medio hermano porque era hijo de otra mujer, pero ambos eran hijos de Manco Inca. Entonces, no murió de forma natural, sino que lo envenenaron, ¿ya? Entonces, en algún momento, ¿ya? Los españoles querían ya apropiarse de Vilcabamba porque Vilcabamba se encontraban las minas de azogue, o también conocido como mercurio, que servía para hacer la amalgamación o separación de la plata de los otros elementos. Entonces, van a mandar a averiguar principalmente a qué pasó con este inca. Supuestamente el virrey Toledo había escuchado que había fallecido, pero obviamente eso era ya provocado. Pero mandó a sus embajadores a averiguar. Uno de sus embajadores, ya, va a ser asesinado, porque al darse cuenta de que obviamente había sido envenenado, el Tito Cusillupanqui, le comentaron eso y pues uno de sus acompañantes de Tito Cusillupanqui, al ver eso, envenenó a uno de los embajadores. Entonces, al ver esto, ya, empezaron a darse cuenta de la no confianza porque ya se habían enterado de que existía un nuevo inca que obviamente no era el que había sido designado por su padre, sino había sido tomado, o sea, se había posicionado Tupac Amaru como inca, pues por lo que le pasó a su hermano. Y entonces tuvo que armar su ejército para poder defender ese territorio de Vilcabamba. Entonces, el virrey Toledo va a mandar a Martín Hurtado de Arbieto, ¿ya? Quien va a designar a Juan Álvarez de Maldonado, ¿ya? Para poder principalmente traer tropas, soldados hacia Vilcabamba y empezar a atacar, obviamente, a los incas. Se van a hallar con algunos indígenas, como pasó con Francisco Pizarro, y en este caso van a ser los cañaris, ya van a ser 1000 cañaris que se van a unir al ejército de los españoles. Tupac Amaru ya había armado, se estaba armando su ejército con 2000 soldados, de los cuales 600, 700 eran los chunchus. Estos chunchus eran conocidos por ser caníbales, o sea, eran indígenas que eran antropófagos, o sea, que comían carne humana, la cual habían tomado presos, etcétera. Entonces se los comían a sus enemigos. Entonces eso como que les llenaba de terror al resto de los indígenas, por eso es que obviamente los chunchus eran temidos en esa época. Los generales de los chunchus eran Hualpa Yupanqui, Parinango, Curipaucar y Coyatopa, quienes le habían apoyado a Tupac Amaru. Para tocar principalmente a Hurtado, el ejército de los incas se va a dividir en dos. El primero va a estar directamente en el entorno de Chuquichaca, mientras que el segundo va a estar principalmente al otro extremo. Igual que los españoles van a dividir también su ejército en dos. El primero va a estar dirigido por Arbieto y el segundo por Arias de Sotelo, donde van a ir peleando, van a ir librando batallas. Entonces, la batalla principal se va a llevar a cabo en Choqueluca, a orillas del río Vilcabamba, cerca de la capital del imperio. Bueno, acá los incas van a empezar a atacar con armas ligeras, porque no tenían esas armas que los españoles tenían, en este caso los arcabuces, como vemos en la fotografía. Entonces, los españoles
aún así, teniendo estas armas, pues tardaba en cargarla, poner la pólvora y disparar, eso les costaba. Y bueno, los guerreros se adelantaban con las flechas, que para ellos era más fácil manejarlo, ¿ya? Entonces, en el transcurso de este enfrentamiento, mueren Maras Inga y Parinango, generales del ejército de los incas. Entonces, ahí, para que ya no haya más muertos, se va a tomar como una especie de batalla romana, donde van a pelear los dirigentes de los ejércitos. Va a pelear Inca Hualpa contra García de Loyola. ¿Ya? Entonces el Inca le golpeó, o sea, tenían que pelear a puño limpio, sin ningún arma, ni cuchillo, ni nada. El Inca le empezaba a golpear y lo estaba por desbarrancar, o sea, tirarlo por el barranco. Cuando uno de los soldados españoles disparó al Inca, que lo estaba ya por matar a este español, y lo mata. Y eso provoca una indignación, porque obviamente tenía que ser una batalla cuerpo a cuerpo. Entonces, después de esto, ya los españoles se van a apropiar de Vilcabamba, ¿ya? Y van a principalmente ver qué pasó con el que se había nombrado Inca de este sitio. Entonces, el 24 de junio, los españoles van a tomar posesión de la ciudad de Vilcabamba, el 24 de junio de 1572, perdón. El 24 de junio de 1572 toman posesión de esta ciudad. Bueno, Tupac Amaru ya como que sus ejércitos habían disminuido, entonces lo que quería él era salvar a su familia, y entonces escapó con su familia y también con algunos escoltas que lo acompañaron. Pues continuó su escape, ¿no? Pero al enterarse de eso, el virrey Toledo quiere que lo tomen preso. Entonces van a mandar a 40 soldados para tomarlo preso, ¿ya? Los cuales lo van a perseguir a Tupac Amaru, van a pasar por tierra, por río, y obviamente van a agarrar a un chunchu y lo van a torturar para que le dé la información, ¿ya? Tupac Amaru no podía correr a prisa, pues tenía a su esposa que estaba ya a punto de dar a luz, y eso había un poco retardado su escape. Entonces, descansó Tupac Amaru después de caminar bastante, se encendió una fogata a las 9 de la noche, y esa fogata fue la señal para que lo encontrara, ¿sí? Al encontrarlo, le dijeron que no le iban a hacer nada, que no le iban a provocar daño, pero que se rindiera. Tupac Amaru, considerado el último inca de Vilcabamba, pues se rindió por su esposa sobre todo. Entonces, va a establecerse principalmente de su apresamiento, ¿sí? Tupac Amaru va a ser encerrado en la fortaleza de Sacsayhuamán, que la tenemos en la fotografía, ¿ya? Y lo va a vigilar Luis de Toledo, el tío del virrey Toledo, ¿ya? Entonces, ahí va a estar tomado preso, ¿ya? Y los españoles van a hacer varios intentos para poderlo bautizar, pero lamentablemente él no renunció a su fe, ¿ya? A la gente que le acompañó, pues obviamente también lo tomaron preso, pero dos de ellos en algún momento murieron o tres de ellos murieron con una enfermedad en ese tiempo, ¿ya? Llamada chapetonada, era una enfermedad que daba principalmente como una especie de peste, y dos de ellos fueron ejecutados con Tupac Amaru muriendo colgados. Bueno, el juicio duró más o menos 2 días. Fue condenado por el asesinato de uno de los mensajeros, ¿no? Que obviamente no era tan cierto. Y lo sentenciaron a decapitación, o sea, cortarle la cabeza. ¿Por qué hacían esto? Porque ya los españoles habían tocado esa experiencia, y tal vez por el sentido místico de los incas, es que si lo iban a enterrar en cuerpo entero, posiblemente iba a reencarnar. Entonces lo pusieron directamente y le decapitaron.
Bueno, el 24 de septiembre de 1572, él sube al patíbulo y mientras hacía, muchos empezaron a hacer mucho escándalo. Ahí Tupac Amaru empezó a levantar la mano y todos se quedaron callados y eso es lo que le sintió el temor el virrey Toledo, quien adelantó ya de una vez que lo ejecute. La ejecución estuvo a cargo de un cañari, que obviamente los cañares odiaban a los incas, y le cortó la cabeza. Y la cabeza fue puesta en una picota, expuesta por mucho tiempo, ¿ya? Y al momento de esa ejecución tocaron las campanas y demás, entonces ahí vamos a tomar en cuenta que era como un soberano para ellos. Entonces, los españoles se quedaron con la cabeza y el cuerpo fue entregada a doña María Cusihuarcay, que fue la tía de Tupac Amaru, quien lo va a enterrar con sus antepasados, ¿no? Para poder, sobre todo, darle esos honores, ¿no? Año 1572, la sublevación de Tupac Amaru I, donde en Vilcabamba, cerca a Cusco, ¿ya? ¿Cómo fue su muerte? Decapitado, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora conoceremos a Tomás Catari, esto ya es de nuestra parte, de parte de Bolivia. Tomás Catari nació en San Pedro de Macha, provincia de Chayanta, departamento de Potosí, aquí en Bolivia. Y su revolución o su sublevación va a ser principalmente entre 1780 y 1781. ¿Cuándo fue la sublevación de Tupac Amaru I y dónde? A ver, se han atendido. ¿Cómo es? ¿Dónde fue la sublevación de Tupac Amaru I? ¿En qué año? A ver. El año 1571. 72. ¿Ya? ¿Dónde fue Ronald? ¿En qué sitio? ¿Cómo es? A ver. ¿Dónde estaban las minas de Azogue? A ver, ¿qué dice Eric? ¿Qué dices? Vilcabamba. Sería del que se adueñaron, dice, ¿no, profe? Sí, querían pues Vilcabamba por las minas de Azogue. En Pero 1572, el 24 de junio. eso ahí fue ejecutado muy bien. En Vilcabamba, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo fue ejecutado Miguel? Tupac Amaru I. De lo que le disparó el español. No, eso fue antes. ¿Cómo lo ejecutaron a Tupac Amaru I? ¿Cómo murió? ¿Ahorcado, quemado? ¿No? ¿Cómo murió? Ahorcado. Se quedó su cabeza. Eso, decapitado, ¿no, Ademar? Sí. Eso, muy bien. Ahora tenemos aquí a Tomás Catari, sublevante entre 1780 y 1781. ¿Cuál fue el motivo de la sublevación de Tomás Catari? Bueno, todo se va a remontar al año 1777, donde se va a presentar una querella contra Blas Bernal, ¿sí? Que era un mestizo, quien se había nombrado cacique. Obviamente no podía ser cacique porque el rango de cacique solamente era para los indígenas y en este caso le tocaba a Tomás Catari por designación, ya que también el ser cacique significaba que era una herencia, ¿ya? Entonces, la denuncia va a ser comprobada, pues se va a tomar en cuenta que este Blas Bernal, ¿ya? Empezaba a cobrar impuestos y se embolsillaba un tanto y eso es lo que en realidad no convenía. ¿Ya? Blas Bernal era amigo del corregidor de Chayanta, Joaquín de Alos, ¿ya? Y este era el nuevo corregidor, el cual había tomado en cuenta de que al ir a ese reclamo, obviamente no hizo caso y siguió con la denominación de cacique. Bueno,
Entonces, Tomás Katari tuvo que ir a Buenos Aires a reclamar ese cargo. En el año 1778 se va a entrevistar con el virrey Juan José Bertis, ya el virrey del Río de la Plata, ¿no? Y obviamente en Buenos Aires se encontraba porque ahí es la capital. Y le va a decir que él tenía que ser cacique. Y bueno, el virrey le da la orden de que sí, él podía ser cacique, pero obviamente la documentación iba a tardar un poco más. Entonces, Tomás Katari, al volver a su comunidad, a Chayanta, aconsejado por los más sabios de la comunidad, decide asumir estas funciones, claro, obviamente sin la documentación establecida. Entonces, acá es donde se va a tomar en cuenta, en el año 1780, Katari va a ser encarcelado, ¿ya? Y en realidad se le va a acercar Joaquín de Alos, quien lo va a increpar pidiendo que no sea el que tome las riendas, obviamente como cacique, porque en algún momento eso se llamaba usurpación, ya que había ya otro cacique. Entonces, al tomarlo preso, la gente empieza a levantar, si quieren que lo liberen y lo van a capturar a Alos y van a pedir su vida a cambio de Tomás Katari. Entonces, lo sueltan a Tomás Katari, ¿ya? Estas violencias se habían extendido ya por toda la zona en defensa, obviamente, de los derechos de los indígenas. ¿Y quien había empezado con esto? Había sido Tomás Katari. Entonces, el minero español Manuel Álvarez Villarruel captura a Katari porque ya como que de repente lo asesinan a Alos y lo captura y lo tienen que llevar a que le hagan un juicio en Sucre, bueno, en Chuquisaca, a La Plata. Bueno, el 15 de enero de 1781, al llevarlo a La Plata, lo van a agarrar, le van a amarrar las manos y lo van a empujar desde un cerro que se llama Chataquilla. Bueno, al enterarse de estos, obviamente lo que lo ajusticiaron fue Acuña y Álvarez Villarruel. Los mismos hermanos de Katari los van a matar también después de eso. Y quieren armar sus ejércitos rebeldes, ¿ya? Con la muerte de Tomás Katari, su esposa, la que tenemos ahí en imágenes, se llama Curuza Yagüi, y sus hermanos Damaso y Nicolás Katari van a liderar algunas de las fuerzas rebeldes, pero obviamente eso va a ir fracasando poco a poco y van a ir igual vencidos por los españoles. Bueno, la muerte de Tomás Katari se designa como despeñado, ¿ya? Porque significa que lo han tirado al vacío o lo han tirado al barranco, entonces significa despeñado, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo o dónde fue la sublevación de Tomás Katari? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Dónde se llevó a cabo? Fue en Potosí. ¿En qué parte? Chayanta. Muy bien, Chayanta. ¿Qué año fue, Miguel? En 1781. Eso, 1780-81, ¿no? El 81 falleció, ¿verdad? ¿Cómo murió Miguel, Tomás Katari? Murió despeñado. Despeñado, muy bien. Ahora tenemos a Túpac Amaru II. ¿Por qué será Túpac Amaru II? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué será? Por lo que tenía su hermanastro. No, a ver. Hagamos una lógica. ¿Qué dice Ademar? Antes había un Tupac Amaru, 1572, a ver. Sí, y después por eso creo que es Eso, por ese Túpac Amaru se bautizó como Túpac Amaru, porque su nombre real era José Gabriel Condorcán Quinoguera, ¿ya? Era comerciante también, ¿ya?
había establecido principalmente de que se sentía un poco incómodo con el levantamiento de los tributos, especialmente de la alcabala, ¿ya? Entonces, al ver esta injusticia, empezó a desencadenar esta fase de rebelión contra los españoles, ¿ya? Y empezó a armar sus ejércitos, ¿está bien? Y se bautizó Túpac Amaru justamente para empezar esta rebelión contra los españoles. El levantamiento fue el 4 de noviembre de 1780. Ya va a apresar al corregidor Antonio Arriaga y lo va a obligar a entregarle dinero, armas y animales. Y después de 6 días, el 10 de noviembre, lo va a ejecutar públicamente. Esta ejecución va a alarmar a España y obviamente España va a ordenar que se defienda el sitio o el territorio y se tome preso al que asesinó al español, porque los españoles no podían ser asesinados por indígenas, y eso se veía un poco que todos los indígenas se podían levantar, entonces eso significaba que había que frenar esa situación. Entonces, siguieron creciendo ambos ejércitos, crecieron bastante, y se enfrentaron el 18 de noviembre de 1780, se enfrentaron en Sangarara, en Cusco, donde los indígenas empezaron a triunfar. Y después de varias luchas, el virrey Jáuregui derrota y captura a Túpac Amaru II. Lo captura el 5 de abril de 1781 y lo va a condenar a muerte. Lo va a condenar a muerte amarrado a 4 caballos y va a intentar descuartizarlo vivo, pero como no podía descuartizarlo, entonces lo primero que hizo es decapitarlo. 18 de mayo de 1781, ¿no? De 1781, muere Túpac Amaru II. Esposa de Túpac Amaru II se llamaba Bartolina Sisa, ¿ya? Entonces, quien también fue ahorcada, Bartolina Sisa. No, Bartolina Sisa fue también decapitada. Primero le cortaron la lengua, luego la cabeza. El caso de Túpac Amaru II, primero también le cortaron la lengua, luego lo quisieron descuartizar con los caballos. Como no podrían cortarlo, también lo decapitaron. Él murió en la misma plaza de Cusco que su antepasado, ¿no? En este caso, Túpac Amaru I. ¿Ya? Muy bien. Ok. ¿Cómo se llamaba Túpac Amaru II? ¿Cuál era su nombre real? José, no sé qué más. José Gabriel Condorcanqui. A ver, repetí además. José Gabriel Condorcanqui. Así es, no es complicado, ¿no? Hay que repetir harto el apellido para que se nos quede. ¿Dónde se llevó a cabo su rebelión de Túpac Amaru II? En Sangarara. Y ahí fue la batalla final, Sangarara. Lo que no se ha aclarado el lugar. Se llevó a cabo en Tinta, ¿ya? Tinta. Recordemos el lugar, Tinta, ¿ya? Aquí, por acá debe estar escrito. ¿Dónde está? No está aquí. Creo que lo hemos eliminado esa información, pero es Tinta, ¿ya? Tinta cerca a Cusco. ¿Está bien? ¿Cómo murió Túpac Amaru II? ¿Cómo primero lo intentaron matar? Lo intentaron descuartizar jalando de sus 4 extremidades. Eso. Y como no pudieron, lo decapitaron. Lo decapitaron, ¿no? Antes le cortaron la lengua y todo eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a conocer a Julián Apazanina, quien se bautiza como Túpac Katari. ¿Por qué se llamaría Túpac Katari? ¿Alguien sabe? ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? Por los otros 2 que murieron, como Eso, uno era Túpac Amaru y el otro era Tomás Katari.
Entonces, fusionando los dos nombres, tenía Tupac Katari como nombre, se bautizó así él, ¿ya? Él era de Ayoayo, provincia Sicacica, aquí en La Paz, ¿ya? Y el 15 de noviembre de 1781 va a llevar a cabo una de sus rebeliones más interesantes. Obviamente eso se va a llamar el Cerco a la Paz. Su esposa era Bartolina Sisa y su hermana era Gregoria Apaza. Bueno, tras la muerte de sus amigos Tupac Amaru y Tomás Katari, él se va a bautizar como Tupac Katari, ¿ya? Y entonces, ¿en qué va a consistir su sublevación? Tupac Katari junto a su esposa y su hermana van a lograr armar un ejército de 12,000 indios y van a cercar La Paz en el año 1781. ¿Para qué? Para controlar ese principal centro comercial de la región española especialmente, ¿ya? ¿Cuántas personas quedaron encerradas acá? 20,000 personas. Y para eso destruyeron los puentes. Destruyeron el puente Apumaya, del río Apumaya, y destruyeron el puente del río Choqueyapo, ¿ya? Hicieron volar los puentes, dice la teoría, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos días estuvo La Paz cercada? ¿Cuánto tiempo duró el cerco a La Paz? A ver. 109 días. Eso, 109 días. Muy bien. ¿Ya? Entonces, no permitían dejar ingresar los alimentos, ¿no? ¿Ya? Y como la ciudad era un tipo de ciudad feudal, entonces tenía murallas y obviamente las murallas estaban totalmente cercadas, ¿no? Por estos indígenas. El 30 de junio de 1781, ya después de 109 días, empezó a venir Ignacio Flores y entró a la ciudad. Y después la tuvo que dejar porque obviamente viendo que no había mucho apoyo y las tropas de los indígenas eran mucho más altas, entonces intenta volver otra vez a querer tomar preso a los que habían encabezado esto. Bueno, este Tupac Katari se escondió en una especie de cueva en Peñas y ahí uno de sus hombres lo va a traicionar y por esa traición lo van a agarrar, ¿sí? En el mismo lugar donde lo van a ejecutar también. Va a ser muerto el 15 de noviembre de 1781, ¿ya? Antes le cortaron la lengua y lanzó esa frase que dice, a mí solo me mataréis, pero mañana volveréis de millones, ¿no? La famosa frase conocida. Y lo descuartizaron por caballos que tiraban en direcciones opuestas, parecido a lo que le pasó a Tupac Amaru II. Y obviamente cortaron sus pedazos y fueron repartidos por las provincias de La Paz, ¿no? Tanto de él como de su esposa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál era el nombre real de Tupac Amaru? Tupac Katari, perdón. Juliana Pasanina. Eso, muy. ¿Su esposa cómo se llamaba? Bartolina Sisa. Bartolina Sisa. Aquí es. ¿Dónde hizo o qué ciudad cercó en este caso? ¿Ver? La Paz. La Paz, muy bien. ¿Cuántos días? 109 días. Eso. ¿Cómo se llamaba el gobernador de La Paz en ese tiempo? Acá está el nombre, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí te voy a decir. Para que te acuerdes, ¿no? Jauregui, ¿dónde está el Jauregui? No, aquí está. Sebastián de Segurola, ¿ya? Ese es el nombre del gobernador de La Paz, Sebastián de Segurola, ¿está bien? Ya, muy bien. Hasta ahí es las sublevaciones entre 1572, 1780, 81, ¿ya? El siglo XVIII, ya hemos ido al siglo XVI, esto viene a ser el siglo XVIII, y nos vamos al siglo XIX,
con las revoluciones de cada una de las intendencias. ¿Cuántas intendencias teníamos en ese tiempo cuando era Charcas todavía? A ver. ¿Cuántas teníamos? 3, Lice. A ver, ¿cuáles eran esas 3, Mauricio? Estamos hablando de los virreinatos, ¿no? No, virreinatos eran 4 para empezar. No, te estoy hablando de las intendencias de la época de Charcas. Los gritos libertarios. ¿Cuántos gritos libertarios tuvo Bolivia? A ver. El primero creo que era en Sucre, el primer grito de América, 1809, ¿no? Eso, Chuquisaca. Sí. Después. Está bien, Chuquisaca el primero, el que lo tenemos ahí en la vista, ¿no? Revolución de Chuquisaca, 25 de mayo de 1809. ¿Ya? Esto es con el apoyo de los estudiantes de la Universidad San Francisco Javier Chuquisaca a la cabeza de Jaime de Sudáñez. ¿Ya? Está bien, primer grito libertario, Chuquisaca, 25 de mayo de 1809. ¿Ya? ¿Contra qué gobernador? El gobernador se llamaba Ramón García de León y Pizarro, ¿ya? Contra ese gobernador, más que todo por la influencia de la subida de impuestos, y esto generaba efecto negativo a veces también en los criollos, porque Jaime de Sudáñez era criollo, era hijo de españoles, nacido en América, ¿ya? Entonces, en algún momento todo empezaba con una serie de boletines que se repartía por toda la ciudad en contra del gobernador, ¿ya? Ramón García de León y Pizarro, ¿ya? Y acá decían que querían liberarse de los españoles, del yugo español, ese era el término que se utilizaba. Las noticias de estos folletos llegaron hasta Perú, hasta lo que es Alto Perú, ¿ya? Y entonces aquí el Goyeneche, quien era un general que en realidad se encargaba de seducir a los enemigos, ¿ya? Encabezó una especie de ejército para ir en contra de estos que habían empezado a generar este conflicto en Sucre o en Chuquisaca. Entonces, querían en realidad atrapar a los cabecillas, y en este caso estaba liderado por Bernardo Monteagudo, Jaime de Sudáñez y otros que en realidad sentían fidelidad al rey Fernando VII, al cual lo había tomado prisionero Napoleón Bonaparte y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. Ahí es cuando ya se llevó a cabo después de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Ya? Entonces, el 25 de mayo de 1809, ¿ya? Se va a tomar preso a Jaime de Sudáñez. Y al tomarlo preso, el pueblo se va a enterar porque va a empezar a replicar las campanas del Templo San Francisco, denominado Campana de la Libertad. Va a empezar a tocar esta. Y esta campana tocaba solamente cuando había algo importante. El pueblo parecía estar tranquilo, pero al enterarse de que estaba preso Jaime de Sudáñez, porque lo tomaron preso, empezaron a levantarse, indignados, ¿no? Empezaron a levantarse y pidieron su libertad. Fueron a la casa del gobernador ¿no? Ramón García de León y Pizarro, y le pidieron que lo liberara. Obviamente, Ramón García había puesto cañones delante de su sitio, o sea, de su palacio, es lo que le mencionaba, ¿ya? Y empezaba tal vez a disparar esos cañones contra la población, pero la población no se movía, ¿sí? Seguían agarrando piedras, seguían lanzando. Entonces, le pidieron al cardenal que vaya a interceder por la libertad de Jaime de Sudáñez. El cardenal intercedió por esa libertad y obviamente Ramón García de León y Pizarro le dio la libertad a Jaime de Sudáñez, estableciendo en algún momento que se difundiría este proceso primordial de la liberación. Obviamente los antecedentes para esta liberación va a ser pues la Revolución Norteamericana en 1776, la Revolución Francesa en 1789. Eso va a llevar a cabo obviamente este proceso de generar esta emancipación. ¿Ya?
Entonces, se dice que no, o sea, que esa revolución de Chuquisaca no fue algo que se diera improvisado, sino estuviese planificado tiempo atrás, unos 2 años atrás, donde se reunían estos criollos para sacar a los españoles del poder, ¿no? Y eso generaba obviamente algo ya estratificado, ya era una estrategia. ¿Ok? Jaime de Sudáñez era conocido como el defensor de los pobres, ¿ya? Entonces, él había establecido en algún momento, era de familia rica, tenía dinero, tenía posesión, pero no tenía un poder político como es que quería ser. Había salido de la Universidad de San Francisco Javier como abogado y quería defender pues a los pobres y no les cobraba un centavo y por eso los pobres le apoyaron mucho en este levantamiento el 25 de mayo, ¿sí? Entonces, en algún momento la gente empezó a seguirlo y llegaron a generar y armaron la primera junta, que es la junta tuitiva en Chuquisaca, para lograr la independencia, el primer grito libertario que se va a dar a cabo en el año 1809. Obviamente el gobernador va a ser desterrado y los demás van a clamar la libertad, ¿ya? Muy bien. Ok, fecha de la revolución de Chuquisaca. 25 de mayo. ¿De qué año? 809. Eso. ¿Quién dirigió la revolución de Chuquisaca? Abogado. ¿Abogado qué? Bien. Jaime Sudáñez. Jaime de Sudáñez. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se le llamaba el gobernador? Ramón García Eso, ¿qué más? Ramón de García. León y Pizarro. Eso, Ramón García de León y Pizarro. Un poco complicado, ¿no, Eric? Muchos nombres, pero a recordarnos. ¿Qué se Muy puede largo. hacer? Muy largo, peor es el nombre de Simón Bolívar, ¿no? Sí, el día de mañana vamos a saber cuál es su nombre, Simón Bolívar, ¿ya? Muy bien. Vamos con la segunda revolución en 1809, fue la Revolución de la Paz. 16 de julio de 1809, la Revolución de la Paz, ¿sí? Aquí es donde se declara la independencia de La Paz, que obviamente el antecedente va a ser la Revolución de Chuquisaca. ¿Saben ustedes quién encabezó la Revolución de La Paz? Él era el que ha dado el mensaje sobre la tea que deja encendida, ¿no? Eso, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esto? El nombre de este es el nombre de la plaza principal de La Paz, ¿no? El apellido de este, es decir. Pedro Domingo Murillo. Así es, Pedro Domingo Murillo, ¿no? Lo tenemos ahí en la fotografía, muy bien. Y los protomártires, decimos, ¿no? Ok, ¿por qué hicieron esta revolución? Bueno, planificada también, obviamente aprovecharon la celebración de la festividad de la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, pues había un desfile de teas y eso aprovecharon ellos para tomar el cuartel, las armas y luego la gobernación. El gobernador de La Paz en ese tiempo era Tadeo Dávila, ¿ya? Tadeo Dávila, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, ya al tomar el cuartel, al tomar, se llama la Casa de Gobernación, empezaron a replicar las campanas de la Plaza de Armas. ¿Dónde se encontraba la Plaza de Armas en esa época? ¿Dónde se encontraba la Plaza de Armas en esa época? A ver. ¿O qué se llama actualmente la Plaza de Armas de La Paz de esa vez? Nada, ¿qué pasó? Falta, cultura general les falta. Es la Plaza Murillo actualmente, ¿ya? Entonces ahí van a replicar las campanas. Y bueno, se va a dar la revuelta, ¿ya? Tadeo Dávila sabía tal vez un poco de esta revolución, pero no había hecho caso. Entonces, en algún momento empieza a escapar y obviamente tenemos otra vez a Goyeneche ahí, quien obviamente se va a vengar en enero de 1810, ahorcando a Pedro Domingo Murillo, ¿no? Y ahí está la famosa frase, la tea que dejó encendida nadie la podrá pagar.
29 de enero de 1810 fue ahorcado Pedro Domingo Murillo en la Plaza de Armas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Ok, a ver, Brian. Profe, una pregunta. La Dime, además. fundación de La Paz, ¿en qué año fue? 1809. No la revolución, la fundación, profe. 1548. 1548. En Gracias, Lajas, profesor. sí, Lajas. por Alonso de Mendoza. ¿Ya? A ver, vos, Ademar, que estás ahí colaborándome. ¿Cuándo fue la Revolución de la Paz? 1809. El 16 de julio de 1809. Eso. ¿Por qué se dio, o sea, qué fiesta aprovecharon Pedro Domingo Murillo para tomar el cuartel, las armas y la gobernación? Eso sí, no sé. La fiesta de la Virgen del Carmen, ¿ya? La Virgen del Carmen es la Virgen de aquí de la festividad del 16 de julio también, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el gobernador? Tadeo Dávila. Tadeo Dávila, muy bien, así es. Primera revolución es en Chuquisaca, segunda revolución en La Paz. ¿Qué me da las fechas, los que encabezaron estas revoluciones? A ver. ¿De Chuquisaca? 5 de mayo. Eso, 25 de mayo de 1809, ¿cierto? ¿Y de La Paz? 16 de julio. Eso. ¿Y quién encabezó la revolución en Chuquisaca? James Lanz. Eso. ¿Y en La Paz? Pedro Domingo. Pedro Domingo Murillo, el Peter. Ya, muy bien. Vamos con la revolución de Cochabamba, 14 de septiembre de 1810, ¿ya? Esto estuvo a la cabeza de Esteban Arce, ¿ok? Y algunos otros que le colaboraron, como por ejemplo Francisco del Rivero, Melchor Guzmán Quitón, Mariano Antesana y el cura Juan Bautista Oquendo, ¿ok? Pero esto, lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Es quién encabezó, pues la cabeza fue Esteban Arce, ¿ya? El gobernador de Cochabamba se llamaba José González Prada, ¿ya? Quien obviamente al enterarse de que la gente se estaba ya sublevando o poniéndose de acuerdo en rebelarse, escapa, ¿no? De Cochabamba, ¿ya? 14 de septiembre de 1810, ¿está bien? ¿Ok? Bueno, una vez que ya no peleaban bastante, ¿no? Porque el gobernador ya había renunciado ni bien empezado la rebelión. Entonces se hace un cabildo y en el cabildo se va a declarar la libertad de Cochabamba, ¿ya? Y se le va a tomar como gobernador de Cochabamba a Esteban Arce, ¿ya? Y sus demás acompañantes. Muy bien. ¿Cuándo fue la revolución de Cochabamba? 14 de septiembre de 1810. Eso. ¿Quién era el que encabezó? Esteban Arce. Eso. ¿Cómo se llamaba el gobernador? José González. Prada, ¿no ve? Muy bien. Ok, aquí tenemos la revolución de Santa Cruz, 24 de septiembre de 1810. ¿Quién encabeza la revolución en Santa Cruz? ¿Quién encabezó la revolución en Santa Cruz? Ahí dice la teoría, a ver. El principal es Ignacio Warner. Ignacio Warnes. Muy bien, militar, ¿no? Ya comandante Ignacio Warnes, ¿está bien? Ok. Esta revolución de Santa Cruz duró varios años y terminó en el año 1824, justamente después de la batalla de Ayacucho, ¿ya? Independencia, pero para este tiempo se había logrado se había hecho el grito libertario porque justamente también acá habían sacado a los españoles, ¿no? De este territorio, ¿ya? Entonces, van a derrotar a los españoles, ¿ya? Warnes va a encabezar esta revolución y luego la Republiqueta de Santa Cruz, ¿ok? Muy bien. Entonces, al igual que en Cochabamba, van a hacer un cabildo para destituir a este gobernador que se llamaba Pedro José Pimentel y nombrar una junta gubernamental que lograría la independencia de Santa Cruz. ¿Ya?
Los antecedentes eran, pues, obviamente Chuquisaca, eran Cochabamba, eran La Paz, ¿no? Y obviamente lograron destituir a este gobernador y ahí se logró la independencia de Santa Cruz. Muy bien, ¿ok? Entonces ahí vamos a ir viendo de esa forma. Ok, ¿qué fecha fue la independencia de Santa Cruz? 24 de septiembre del 10. Del 10. A ver, de 1810, te dije sí, porque te puedes confundir con 1900, ¿ve? ¿Ya? Así es, porque el siglo XIX estamos aquí. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el gobernador de Santa Cruz? What? Ah, no. Ya pues, Pedro, Pedro José no me acuerdo, Pedro nomás. Pimentel, ¿ya? Así es. Bueno, y por último tenemos la revolución de Potosí, 10 de noviembre de 1810, ¿ya? 10 de noviembre de 1810, revolución de Potosí, ¿ya? Aquí la gente se va a empezar a levantar muy temprano y van a tomar la casa de gobernación, los cuarteles, la plaza principal, ¿ya? Entonces, el que va a dirigir este es Juan José Castelli, ¿ya? Juan José Castelli, quien fue representante de las autoridades independentistas del Río de la Plata, ¿ya? Y el gobernador de ese tiempo es Francisco de Paula Sanz, a quien lo van a tomar preso y después lo van a fusilar, ¿ya? Fusilar en la Plaza Mayor, ¿ya? Este va a ser la única revolución donde el gobernador va a ser fusilado y ahí es donde los españoles van a tener más temor. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien, ¿ya? Entonces, en 1810, Potosí declara su emancipación, ¿ya? O sea, la liberación. Ahí tenemos, en el orden que va, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. ¿Cuándo fue la revolución de Potosí? 10 de noviembre de 1810. Eso, ¿quién encabezó esta revolución? Juan José Castelli. ¿Contra qué gobernador? Francisco de Paula Sáenz. Sáenz. Muy bien, ¿ya? Así es. A ver, vamos a hacer una pausita para... Yo creo que mañana vamos a continuar así de prepo. A ver, quiero que me digan y me reciten acá las fechas de los ritos libertarios, quiénes encabezaron, ¿ya? Bueno, vamos a hacer como un jueguito, ¿está bien? A ver, Miguel, ¿estás ahí? Ya, a ver, dime. Primer grito libertario de América. ¿Qué O como dices? Chuquisaca, ¿Fecha? el 25 de mayo de 1809. Muy bien. Ok. Ademar, Sí. ¿quién encabezó el grito libertario en Chuquisaca? Bernardo. Jaime. Jaime Sudán. Eso, Jaime Sudán. de Sudáñez, ¿ya? Muy bien. Ahí están escapando de mis preguntas. Eric. Ah, está el Eric. Mauricio. Sí, les ¿Dónde fue la revolución del 16 de julio de 1809? no pasa. ¿Quién encabezó esa revolución? Eso. Muy bien. Ronald. Firme. Primer grito libertario de 1810. La revolución de Cochabamba. Eso, muy bien. ¿Qué fecha? El 14 de septiembre de 1810. Eso. Brian. ¿Dónde está el Brian? Se ha ido. A ver, David. Che, ¿por qué no están participando? A ver, che. Gabriel. Sí.
¿Quién encabezó el grito libertario en Cochabamba? No sé bien. No sé bien. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién le va a ayudar a Gabriel? ¿Qué encabezó? Esteban Sí. Arce. Esteban Arce. Esteban Arce, muy bien. A ver, ¿quién me responde? La segunda revolución de 1810, ¿dónde fue? Santa Cruz. Eso. Santa ¿Qué Cruz, fecha? El 10 de 24. noviembre. No. No, 24 de septiembre. 24 de septiembre de 1810. ¿Cómo se llama la plaza de Santa Cruz? Eh, ¿La plaza de Santa Cruz cómo se llama? 24 de septiembre. 24 de septiembre, ahí se van a acordar, pues. Porque la plaza de Cochabamba, ¿cómo se llama? Eso sí, no sé. 14 de septiembre. ¿Son su fecha de independencia? Así es, pues. Muy fácil de acordarse eso. ¿Ya? En Chuquisaca la plaza se llama 25 de mayo. ¿Ya? Ok, el último grito libertario, ¿dónde fue? Potosí, el 10 de noviembre. Eso, 10 de noviembre de 1810. ¿Quién encabezó? Juan José Castelli. Muy bien, chicos. Ok, yo creo que se les va a quedar en la cabecita. No es complicado, pero sí tienen que acordarse, ¿ya? Porque va a entrar en el examen también esa partecita que es importante en la historia, ¿ya? Muy bien. El día de mañana vamos a continuar con las republiquetas, con las batallas de junio de julio.